Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Un policía, sin pensarlo dos veces, se jugó su vida para salvar a un niño de 3 años en Paz del Río, Boyacá. El intendente Cuesta se metió a su casa, que se llevó una tractomula cargada con carbón. A pesar que la estructura podría venirse al suelo, el policía en cuestión de segundos logró recuperar al menor. Cubierto de carbón, agotado y casi sin respirar, fue rescatado el pequeño Arturito de 23 meses, quien quedó bajo los escombros luego de que una tractomula cargada de carbón se estrellara contra la casa donde vivía, en la entrada al municipio de Paz del Río, en Boyacá. Quien grita desesperado es el abuelito del niño. En medio de su angustia se unen otros familiares quienes tratan de limpiarle su cara, besarlo y agradecer que esté con vida. Su ángel, y quien lo halló, es el subintendente Jainer Custodio Cuesta. Me dicen que eran varios los niños involucrados. Llego nuevamente acá a seguir con la búsqueda y rescate. Observo la figura de un posible, imaginé yo que era un muñeco. Al verificar, trato de sacarlo y bien que lo saco, él respira, suelta un llanto, me lo llevo en mi pecho. Para él, el tiempo se detuvo. El uniformado solo buscaba una rápida atención médica para el niño. Una vez logro llegar acá con el niño, algunos familiares, lógicamente, la felicidad, de la alegría, de la emoción al ver que el niño se encuentra con vida, tratan de recibírmelo. Pues lógicamente por el protocolo, los primeros auxilios, mi intención era entregarlo al centro de salud. Ese día, el pequeño Arturito perdió a 2 primos, Luis Alejandro Delgado Cárdenas, de 13 años, y Sara Isabel Pinzón Cárdenas, de 11 años. Al observar que el conductor de la tractocamión se encontraba atrapado, procedemos a verificar, a ver si podemos con una varilla tratar de rescatarlo. Y en ese momento observamos el piecito de una de las personas involucradas en el accidente. Procedemos a tratar de rescatarlo, de sacarlo. Al verificar, ya se encuentra sin vida. Hoy en la zona de los hechos, este héroe de la patria, desde su corazón de padre, nos contó que se lastimó sus manos, que su uniforme se dañó, pero que todo valió la pena. Que quizás si existe un Dios, que me cuiden por mi trabajo, por mi alto riesgo en mi institución. No hay palabras para agradecerle lo que hizo por nosotros. Realmente es un milagro que mi bebé esté bien, esté vivo, esté sano, esté completo, porque realmente donde él estaba, donde cayó, es una altura. Entonces, no, pues que Dios lo bendiga, que la Virgen lo proteja. Arturito está con su familia después de 2 días de hospitalización. Eso sí, como si se tratara de un milagro, sin consecuencias graves, tras recibir en su cuerpo parte del peso del carbón y de los escombros de la vivienda que quedó completamente destruida. Jean-Claude Bossart fue un joven que se dedicó a vivir su vida intensamente. El barranquillero, que decidió ser un emprendedor en el sector de los seguros, era un consumado amante de los deportes a motor. Y a pocos días de cumplir 30 años se encontró con la muerte en un absurdo atraco. Esta noche sus familiares y amigos le rendirán un homenaje en el lugar donde murió, en el norte de Bogotá. Recordar a Jean-Claude Bossart es contagiarse de su entusiasmo. Así lo aseguran quienes compartieron junto a él. Pues disfrutar de las motos, que es lo que más nos gusta. Sus memorias están llenas de estas imágenes. Jean-Claude en su moto, rodando por Colombia y con unas ganas inmensas de disfrutar cada segundo de vida. Jean-Claude siempre fue el alma de todo, ¿no? Era la persona más alegre, más chistosa, la energía que contagiaba siempre era la mejor. Sus últimas conversaciones y aventuras fueron con Sergio y Juan José, 2 amigos que conoció en medio de un gran combo de apasionados por las travesías, que durante años disfrutaron de carcajadas y ocurrencias de la mano del joven de 29 años. Jean-Claude era un motociclista nato de corazón. Creo que su familia y su papá sobre todo le inculcaron las motos
desde pequeño y para nosotros fue como un maestro. Ayer en la mañana hablamos y me dijo como, no, tenemos que cuadrarlo, yo estoy cumpliendo años este fin de semana, cuadremos un asado y cuadremos una vuelta en moto. Jean-Claude Bossart era un administrador de empresas apasionado por el deporte, quien lamentablemente encontró de frente la muerte mientras luchaba durante 28 segundos con su asesino, que quería arrebatarle su teléfono y pertenencias, y que al final terminó disparándole 2 veces. Aunque hoy sus amigos viven el dolor de su partida y tratan de procesar un hecho que los ha roto, aseguran que hay una huella imborrable sobre el inmenso poder que tenía Jean-Claude para unirlos a todos en torno a vivir, aun cuando la vida no parece justa. El simple hecho de pensar en cómo es el papá de Jean-Claude me parte el alma y lastimosamente también me parte el alma sentir que no va a haber justicia. Les cuesta entender y pedir justicia. Solo esperan que nadie más tenga que atravesar este dolor. Lastimosamente este país nos ha defraudado permitiendo que a Jean se le quitara la vida, siendo la persona con más vida que yo conocía. Ojalá pues Jean-Claude no sea un número más, no sea como un número de la estadística de los que, pues de los bogotanos y de los colombianos que todo el tiempo mueren por una situación de estas. Aseguran que solo les queda seguir y mantener su legado, vivir al máximo sin guardarse un segundo de plenitud. Esperan despedirlo a la altura de sus pasiones, rodeado de energía positiva, el sonido de los motores y las memorias de un joven que les regaló una amistad como ninguna, sincera y desinteresada. El papá de Jean-Claude Bossart, en medio de su dolor, hizo varias reflexiones tras el asesinato de su hijo. Entre otras cosas, se preguntó por qué nunca atraparon a los criminales que acabaron con Jean-Claude si eran reconocidos atracadores en el norte de Bogotá. Por la mañana yo le dije, vamos a almorzar, a eso de las 10, y me dijo, no, yo tengo que ir a la oficina. Se fue a la oficina, yo me fui al almuerzo. Él se fue a la oficina, estuvo en la oficina, trabajó en unos seguros que tenía que hacer y a mediodía salió a almorzar con sus compañeros sobre la 19 en un restaurante. Luego del restaurante salieron y ya cada uno cogió su camino. Él se vino para su casa, que aquí son 200 metros de la 19, y ahí fue donde lo abordaron estas personas. ¿Qué sabe y en qué momento se enteran de que a su hijo le dispararon? ¿Quién le informa? Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él de seguros que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso. Salimos inmediatamente al hospital y cuando llegamos él ya estaba muerto. Yo creo que él murió rápidamente, le pegaron un tiro en el pecho. ¿Qué decir de esta situación cuando ya se había alertado de la presencia de estos delincuentes rondando justamente el barrio, la localidad? Cuando a un padre le pasa esto, es muy duro. Hay que tener fuerzas. Y lo que me parece terrible es que tenemos que apoyar a la policía para que la policía actúe antes de que hagan cosas. Porque la policía actuó fue después de que mataron a la persona. Ustedes viven en Barranquilla y llegaron aquí a la ciudad para compartir y celebrar el cumpleaños de su hijo, que sería este viernes. Sí, mi hijo cumplía 30 años el próximo viernes. Y desafortunadamente, como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar. Mi hijo, mi compañero, tenía 29 años. Él era bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla. Estudió administración de empresas. También era piloto. Le gustaba mucho el aeromodelismo y le gustaba mucho las motocicletas de gran cilindraje. Él salía mucho. Era un hombre bueno, no tenía vicios. Le habíamos insistido mucho de que se fuera, pero él amaba a Colombia. Él decía, yo de aquí no me voy. Este es mi país, esta es mi tierra. Y amaba a su Junior. Era hincha del Junior de Barranquilla. A morir. Él amaba mucho su país, él amaba Barranquilla. Ahora parece que la persona que mató a mi hijo tiene 16 años. Estamos descompuestos totalmente en la sociedad. Un juez impuso medida de internamiento al señalado asesino de Jean-Claude Bossart. Tatiana Zanabria, ¿qué delitos le imputó la Fiscalía?
Buenas noches. La Fiscalía le imputó 4 delitos. El menor de 16 años de edad aceptó su responsabilidad en 3 de ellos. Estamos hablando de homicidio, hurto y porte y tráfico de armas de fuego. Estas 3 conductas agravadas. El delito que no decide aceptar es falsedad marcaria. En medio de esta diligencia, la Fiscalía mostró los videos de cámaras de seguridad en el momento de los hechos y también algunos testimonios recolectados. También las autoridades confirmaron que el menor de 16 años de edad tendría anotaciones por el delito de hurto calificado y agravado. Lo que se espera también es que la Fiscalía indague sobre otros hechos donde presuntamente habría participado el menor de edad, hechos de hurto bajo la modalidad de atraco. Se espera que en las próximas horas sea trasladado al centro donde cumplirá esta medida de internamiento preventivo. Tatiana, por otro lado, el alcalde Galán respondió ante lo ocurrido con Jean-Claude Bossard. Aseguró que la capital enfrenta un complejo reto en materia de seguridad. Bogotá tiene cada vez menos pie de fuerza, cada vez menos, y cada vez más retos, cada vez más dificultades. El actual pie de fuerza es menos de 16.000 policías. Bogotá tiene menos de 200 policías por cada 100.000 habitantes. Como lo decía, hay ciudades como Panamá que tienen 500. En Colombia, la ciudad capital que menos policías tiene por 100.000 habitantes es Bogotá, de lejos, de lejos. Entonces ese es un reto complejo. Además, la ciudad que tiene más demanda por policía por otras actividades. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:15, desde hoy subirá el gas vehicular en varias regiones de Colombia, mientras el servicio domiciliario será reajustado el próximo año. Henry González tiene los detalles del aumento. Don Henry. María Lucía, muy buenas noches. Así es, la presidenta de Naturgas, la doctora Alejandra Murgas, fue la que precisamente reveló cuáles son los incrementos. Mire usted, en Antioquia y en los Llanos Orientales el incremento va a ser o nulo o de máximo 5%, es la región que mejor le irá. En el caso del eje cafetero, hasta 10% será el incremento en las tarifas del gas natural vehicular. Recordemos que en todo el país son más de 600.000 vehículos los que trabajan con este combustible. En la costa atlántica las alzas ya serán de entre 6 y hasta 13%, y en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Yopal y Valle del Cauca 30% y hasta 38% serán estas alzas en el gas vehicular. De otro lado, la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, señaló que el gas domiciliario, el alza será o se verá a partir de febrero próximo, no sería más del IPC. Recordemos que el IPC este año va a terminar por debajo del 6%, y las alzas mayores serían en el eje cafetero y en Antioquia, que serán de entre 20% y hasta 25%. La otra gran preocupación de Naturgas es que el próximo año el déficit de gas en nuestro país ya habrá subido a por lo menos el 20%. Don Henry, gracias. En el Senado de la República se realizó esta tarde un debate tras las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los archivos secretos de Calarcá. En el debate hubo duros señalamientos. Juan David Ríos nos amplía, Juan. Jorge Alfredo, mire, fue un tenso debate entre los extremos políticos del país, la derecha, la oposición en el Senado y los partidos de gobierno. La izquierda estuvieron debatiendo justamente por estos archivos de Calarcá, pero también se metieron diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, hacia algunos ataques al expresidente Álvaro Uribe por parte de la izquierda, ataques al presidente Gustavo Petro por parte de la derecha. Y entre esos debates, entre la senadora Paloma Valencia, quien fue la citante de este debate, y el senador Iván Cepeda, salió a reducir también incluso esa encuesta Inbamer publicada por Noticias Caracol y Blue Radio. Vean una parte de este debate el día de hoy. Los delincuentes le cumplieron al pacto histórico, poniéndole los votos para elegir al presidente Petro. Pero lo bonito es ver cómo el gobierno Petro también le ha cumplido a los bandidos el favor que les hicieron de votar. ¿Qué fue lo que pactaron y qué fue lo que cumplieron? Vale la pena recordar que esto tiene todo origen en la paz total, donde lo que querían era poder hacer negociaciones con todos los grupos. Ustedes tienen un problema de fracaso de su proyecto político, porque juntas y juntos los precandidatos del Centro Democrático no suman en la encuesta ni siquiera el margen de error de las encuestas.
Mire, un debate que duró cerca de 7 horas, en donde también le tocó el turno al senador de la Alianza Verde, JP Hernández, en donde también habló sobre Juan Miguel Huertas. Lo trató como traidor a la patria y esto fue lo que dijo. Este miserable general Huertas, un traidor de la patria, le propuso a estos guerrilleros darles protección en sus desplazamientos para que pudieran movilizar a sus hombres y a guerrilleros heridos. Yo le diría al general Huertas, que con seguridad nos está escuchando, quítese el uniforme del ejército y póngase de una vez el brazalete de las FARC, sinvergüenza traidor. Llegó el momento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien estuvo presente durante todo el debate. Reconoció el trabajo de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Mencionó que de no haber sido por el trabajo de la unidad investigativa, pues no tendrían que responderle al país, a los ciudadanos. Esto fue lo que dijo el ministro. En julio del 2024, cuando él estaba retirado, ocurrieron los presuntos hechos que no conocíamos y que salió por Caracol. Y que reconocemos enormemente ese trabajo periodístico, porque sin él no podríamos estar dando aquí este debate y dando las respuestas que el país necesita, porque no toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte. Mire, y finalmente también habló el director de la UNP, quien dio detalles justamente de la detención de alias Calarcá en Antioquia. Mencionó que no pudo haber sido revisados los carros de la protección, no se podían revisar en espacios abiertos, y esos fueron los detalles de la Unidad Nacional de Protección en este debate que terminó justamente hoy aquí en el Senado de la República. Malú. Juan David, buenas noches y gracias. Por otro lado, Angie Rodríguez, saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, denunció que 5 personas se metieron a la casa de sus padres y se llevaron documentación que podría ser usada para montajes en su contra. La saliente directora del DAPRE, Angie Rodríguez, publicó un video que registró la irrupción de un grupo de personas a la residencia de sus padres el viernes 21 de noviembre. Usando una soga, uno de ellos ingresa por la terraza del 3er piso. Después abre la puerta y así entran sus cómplices. Durante la hora y 12 minutos que los 5 hombres estuvieron atentando contra mi casa, no se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima. Dice Angie Rodríguez que destruyeron chapas, ventanas, muebles y elementos personales. La casa internamente quedó destruida. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Según Rodríguez, durante la incursión solo se llevaron las monedas que su hijo tenía en una alcancía, lo que asegura es un acto de intimidación. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo. Hoy, lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país. Pero además de la irrupción en la casa de sus padres, denunció un complot para sacarla del cargo, asegurando que varias personas se reunieron para eso, por lo que pidió la intervención de la Fiscalía. El comandante del Ejército confirmó 5 días de permiso para el general Juan Miguel Huertas para retirarlo de sus funciones mientras el presidente Petro oficializa la suspensión ordenada por la Procuraduría. El oficial está señalado de presuntos nexos con las disidencias de Calarcá. Después que la Procuraduría ordenara la suspensión el pasado 27 de noviembre del general Juan Miguel Huertas, el oficial ha firmado varias determinaciones en su cargo como comandante de personal del Ejército. El 1 de diciembre retiró del servicio a 9 militares, 9 sargentos que fueron llamados a calificar servicio según esta resolución firmada por él. Al siguiente día, el 2 de diciembre, con su firma, oficializó el retiro de otros 9 sargentos que también pasarán a la
reserva. Ante la actividad del general Huertas en actos administrativos en medio de un proceso sancionatorio, el comandante del Ejército le otorgó 5 días de permiso autorizados en esta resolución, mientras la suspensión de 3 meses ordenada por la Procuraduría se oficializa con la firma del presidente Petro. El nominador del general Huertas es el señor presidente de la República. Mientras se surten los efectos de que el señor presidente firme el decreto y demás, pues la decisión que se tomó precisamente para que él no continúe al frente del comando, no siga firmando usted, ya le nombramos una persona, mientras se hace efectiva la sanción. No es una orden militar, es una orden jurídica y tiene un debido proceso y una debida diligencia. Por eso el deseo angustioso de que el señor ejerza la suspensión se ha demorado porque ha estado sometido a ese trámite. El general Huertas, quien fue reintegrado al servicio activo del Ejército por el presidente Petro, fue sancionado por ser mencionado en un escándalo de presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en varias entidades del Estado, revelado por Noticias Caracol. 7 de la noche, 33 minutos, el volcán Puracé sigue agitado. En las últimas horas se registraron varios sismos en su interior que generaron nuevas fumarolas de ceniza. La zona de alto riesgo ha sido abandonada voluntariamente por varias familias. En las últimas 12 horas, el volcán Puracé registró 2 nuevas señales sísmicas asociadas a emisiones de ceniza. Las cámaras del Servicio Geológico Colombiano captaron la actividad volcánica de la 1 de la tarde. Hacia las 11:30 de la mañana, la comunidad observó una columna de ceniza que superó los 500 metros de altura. Estas emisiones no significan que hayamos tenido aumentos o disminuciones en la actividad del volcán, simplemente son fluctuaciones en su actividad. Las alturas de estas columnas fueron entre 500 y 700 metros de altura. Estas alturas son menores a algunas otras reportadas durante la semana anterior. Ante una posible emergencia, las familias aledañas al volcán empezaron a evacuar. Pues nos sentimos atemorizados, ¿no? Y la gran preocupación es porque pues en estos momentos nosotros no tenemos las zonas de albergues bien acondicionadas. Estamos llegando a estos puntos porque uno sí necesita tener alguna información clara de qué se está dando. Alojamientos temporales están siendo instalados en Puracé, Coconuco y Paletara. Tenemos sitios de encuentro y caracterizados los puntos donde se van a construir los albergues, pero en este momento pues no ha sido posible. Tenemos, por la gestión del riesgo, en el día de ayer nos instalaron una carpa, pero sin ninguna garantía pues logística que nos permita desplazar a la comunidad. Mientras la cadena volcánica Los Coconucos se mantiene en alerta naranja, la alcaldía de Puracé evalúa decretar la evacuación de las familias en alto riesgo. Buenas noches. Entre enero y septiembre de este año cayó la inversión extranjera directa hacia Colombia, las inversiones que hacen los extranjeros en proyectos de largo plazo. La disminución, dice el Banco de la República, fue de 4,8%. Llegaron por este concepto 9.160 millones de dólares. En más información, la Junta Directiva de EPM aprobó el presupuesto para la compañía para el siguiente año, para el 2026. Será cercano a los 30 billones de pesos. En más noticias, de acuerdo con proyecciones de Analdex, este año las exportaciones colombianas no superarían los 50.000 millones de dólares y el próximo año tampoco. De hecho, el gremio está calculando que crezca el déficit comercial, la brecha entre las importaciones y las exportaciones colombianas. Cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.780 pesos con 80 centavos. Subió un poco el petróleo de referencia Brent hasta los $62 con 68 centavos por barril. Y cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.820.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Sí, señor Víctor, gracias. Y miembros de juntas directivas y presidentes de las principales empresas del país participaron en el Board Leadership Center, un encuentro donde analizaron temas como la transición energética, las nuevas tecnologías y estrategias empresariales para adaptarse a los retos del país. Más de 100 líderes empresariales del país se encontraron en la residencia del embajador del Reino Unido en Bogotá para dialogar sobre ideas que generen cambios positivos para Colombia. Las condiciones actuales han generado mucha innovación, han puesto al sector empresarial a pensar más, a innovar,
de tal forma que esto es una comunidad que ha seguido, la comunidad empresarial ha seguido creciendo pese a los momentos, sobre todo globales. También fue una oportunidad para fortalecer los lazos empresariales entre Colombia y el Reino Unido, dos naciones que celebran 200 años de relaciones diplomáticas. Un país con activos muy importantes y más que todo creo que es la gente colombiana, ¿no? Y creo que estas ventajas realmente van a servir en el futuro para que Colombia tenga un futuro exitoso. Y el Reino Unido quiere hacer parte de esa próxima fase del desarrollo de Colombia. La transición energética fue uno de los grandes temas abordados. Hay proyectos, pero no hay dónde conectarlos. Entonces creo que tenemos unos retos, la tecnología está para solucionarlos y un poquitico de ideología por tecnología nos ayudaría mucho. El sector privado habló de sus apuestas y en lo que están trabajando para hacer crecer sus compañías de cara al 2026. Nosotros venimos acelerando el crecimiento fuertemente. Estamos cerrando meses de 30-40% de crecimiento contra año pasado y proyectamos mantener esos crecimientos. Los empresarios también escucharon las propuestas de los precandidatos presidenciales Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas sobre temas clave como economía, inversión y seguridad. En los pasillos donde la enfermedad pesa y el silencio duele, un artista convierte cada nota en alivio. Con su música abraza, acompaña y devuelve esperanza a miles de niños. Hola a todos, yo soy Luz Andrea Sánchez y esta es mi historia. Luz Andrea Sánchez es una de las 5 artistas formadoras del programa Centros Filarmónicos Hospitalarios, dedicado al acompañamiento musical de menores en 7 hospitales de la ciudad. Es un espacio incluyente que brinda atención y formación musical a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en condición de enfermedad y de hospitalización. Más de 5.000 niños se han beneficiado de este programa. Un espacio en el que la música se convierte en una herramienta de cuidado, de compañía y de esperanza. La verdad ha sido muy buena profe y ella también como que me ha dado motivos de estar acá en la Filarmónica. Me gusta tocar el violín. He aprendido mucho de disciplina, comprensión y en distintos ámbitos con el cual día tras día quiero ser mejor. Por creer en el poder transformador de la música, Luz Andrea Sánchez es una colombiana que hace historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. El partido que más ha dado de qué hablar por estos días es el Centro Democrático por el espectáculo que han dado en el proceso para elegir su candidato presidencial, que se enfrentará a otros de derecha en una consulta interpartidista en marzo. Pero si por los lados de las elecciones a la presidencia llueve, por los lados de las listas para ir al Congreso no escampa. Actualmente hay alrededor de 30 aspirantes a estar dentro de los primeros 15 puestos de la lista cerrada de Uribe. Lo que se ha hablado hasta ahora dentro de la colectividad es que de los 13 actuales senadores irían en la lista 6 de ellos: Honorio Enríquez, Enrique Cabrales, Carlos Meisel, María Angélica Guerra, José Vicente Carreño y Esteban Quintero. Al senador Ciro Ramírez, investigado por el llamado caso de las marionetas, lo reemplazará en esa lista Sandra Beltrán. El senador Guerra está evaluando si acepta el ofrecimiento de bajarse a la Cámara y encabezar la lista por el departamento de Antioquia. Ya es seguro que las precandidatas presidenciales Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín no volverán al Congreso, pues el mecanismo anunciado por el partido para elegir el candidato presidencial dará sus resultados después de que cierre el plazo para inscribir las listas, a no ser que alguna decida ya no ser candidata y pedir que la metan en la lista del Senado, cosa que parece difícil después de que sacaran a Miguel Uribe Londoño de la pelea. Peleando por esos mismos cupos en la lista cerrada al Senado están también 5 representantes que irán a la Cámara Alta: Andrés Forero, Óscar Villamizar, Hernán Cadavid, Cristian Garcés y Juan Espinal. Conocimos que dentro de la lista también quiere ir la diputada del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, el ex viceministro Rafael Nieto, quien posiblemente encabece la lista, Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, Marilén Castillo, ex fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, y el ex gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
Pero no solo aspiran ellos a tener un cupo, también Paola D'Ambrosio, esposa del ex senador de Córdoba, Daniel Cabrales, la ex candidata al Consejo de Medellín, Julia Correa, el ex representante a la Cámara y ex viceministro del Interior, Juan Manuel Daza, y el ex ministro de Justicia, Wilson Ruiz. ¡Qué chorrero! Hasta aquí van 23 que aspiran a quedar ubicados entre los 15 primeros lugares, más otros 10 que llaman de primer orden, que igualmente tienen la ilusión de quedar en los primeros puestos. El otro que aspira al Congreso es el periodista y exconsejero presidencial del gobierno de Iván Duque, Hassan Nazar, quien quiere llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. A las 8:01, las noticias internacionales. El presidente Trump dijo que sus acciones contra Maduro van mucho más allá de una campaña de presión. Entre tanto, Maduro confirmó la llamada con Donald Trump. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump endureció su discurso contra Nicolás Maduro y así respondió cuando le preguntaron si estaba funcionando la campaña de presión en contra del gobernante venezolano. No es una campaña de presión, esto va mucho más allá de eso. Hablamos con él brevemente, le dije un par de cosas, veremos qué sucede con él. Sin mencionar a Colombia esta vez, Trump también volvió a advertir que su gobierno prepara operaciones terrestres contra las redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela. Muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra, porque conocemos todas las rutas, conocemos cada casa, sabemos en dónde fabrican esta porquería, sabemos en dónde lo ensamblan todo, y creo que lo verán muy pronto también en tierra. Nicolás Maduro, por su parte, confirmó que habló telefónicamente con el presidente Trump. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia. Entre tanto, el New York Times reveló que ante el temor de un ataque de precisión, Nicolás Maduro habría modificado su rutina de seguridad, que cambia cada noche del lugar donde duerme, rota constantemente de teléfono para evitar ser rastreado y ha reforzado su protección con más agentes cubanos. Una adolescente que nació sorda pudo, gracias a la medicina y a la tecnología, escuchar por primera vez la voz de su madre. El informe es de Dan Sister, de nuestro aliado Band News. ¿Qué tal? Es difícil no emocionarse con esta historia. Cuando aún era bebé, Laís Victoria fue diagnosticada con sordera profunda. No escuchaba absolutamente nada. Lo que parecía un sueño inalcanzable se convirtió en realidad gracias a un implante coclear realizado en el Instituto de Medicina Integral Profesor Fernando Figueira en la ciudad de Recife. A los 12 años, ella escuchó la voz de su madre por primera vez. Doña Poliana Barbosa recuerda bien lo que sintió cuando vio la reacción de su hija. Asegura que nunca dejó de creer que conseguiría esta bendición. ¿Você quer que eu aumente? En la cirugía, el aparato se inserta en la región detrás de la oreja y electrodos son implantados en la cóclea, un órgano con forma de caracol en el oído interno. El dispositivo recibe los sonidos y estimula directamente el nervio auditivo. Según la otorrinolaringóloga Raquel Ferraz, el procedimiento se realiza para quien no tiene beneficio con el aparato convencional. El próximo paso es que ella logre hablar con claridad. Poliana Barbosa tiene fe en que su hija desarrollará el habla con ayuda de fonoaudiólogos y terapias y lo hará hasta conseguir esse sueño. ¿Cómo es que dice ahora? Obrigada.